Atención, estas son las noticias más importantes de hoy. Hola a todos, comenzamos con todas las noticias del momento. La Unión Europea extendió por un año sus sanciones al régimen de Nicolás en Venezuela. El Consejo de la Unión Europea renovó el paquete de sanciones impuesto en contra del régimen de Nicolás Maduro y sus principales funcionarios. La medida fue tomada ante el continuo deterioro de la situación en Venezuela, sumida en una crisis política, económica y humanitaria por cuenta de un gobierno que ha menoscabado la democracia, el Estado de Derecho y los derechos humanos, según la Unión Europea. El bloqueo ha señalado que la medida está destinada a ayudar a impulsar soluciones democráticas, con el fin de lograr la estabilidad política al país y permitirle atender las necesidades apremiadas de la población. El bloque compuesto por 28 países confirma lo que expresó días atrás la jefa de la diplomacia europea, Federica Mogherini, quien reiteró que la comunidad no piensa suavizar su posición frente a lo que ocurre en el país sudamericano. Continuamos con más noticias de Venezuela y el mundo. Pero, ¿cuáles son las sanciones que la Unión Europea impuso contra Venezuela y que estarán vigentes durante los próximos 12 meses? El 13 de noviembre de 2017, el bloque le impuso al país latinoamericano un primer embargo de armas, así como de material susceptible de ser utilizado para fines de represión interna. El Consejo Europeo ha anunciado este jueves la decisión de extender por un año hasta noviembre del 2021 las sanciones contra el país venezolano a raíz de la continuada crisis política, económica, social y humanitaria. Pero la elección de la Asamblea Nacional Constituyente, sumada a los 4 meses de protestas promovidas por la oposición entre abril y julio de 2017 que dejaron 125 muertos, hicieron que el 22 de enero de 2018 los europeos sancionaran a 7 funcionarios venezolanos, entre ellos el denominado número 2 del chavismo, Diosdado Cabello, el ministro del Interior Néstor Reverol y los presidentes del Consejo Nacional Electoral y Tribunal Supremo de Justicia, Tibisay Lucena y Michael Moreno. A todos ellos les congelaron activos y les prohibieron viajar a cualquiera de los países del bloque. En una breve nota oficial, el Consejo ha señalado que a esa situación se le añaden acciones persistentes contra la democracia, el Estado de Derecho y el respeto por los derechos humanos. Las sanciones cuya aplicación se extendieron por un año estarían incluyendo el embargo a la venta de armas y equipos de represión, así como el congelamiento de eventuales activos de 36 funcionarios de quienes la Unión Europea estaría responsabilizando por violaciones de derechos humanos o ataques a la democracia y el Estado de Derecho. Sin embargo, a raíz de los comicios presidenciales del 20 de mayo en los que la oposición no participó y en los que Maduro logró su reelección, los europeos ampliaron su lista negra a otros 11 altos cargos del chavismo, entre ellos la actual vicepresidenta Delcy Rodríguez. Sí, todo apunta a que los Estados miembros y las otras instituciones europeas, es decir, la Comisión y el Consejo, van a actuar en este sentido, porque el Parlamento Europeo, que es la institución europea más representativa de la ciudadanía, somos los representantes de los 500 millones de europeos. Esos 36 funcionarios tienen también vetado el ingreso al territorio europeo. La decisión de extender las sanciones será publicada en la edición del viernes del Diario Oficial de la Unión Europea. Hemos reconocido en su nombre a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela y lo que hacemos con ese reconocimiento es constatar una realidad. No se trata de que estemos reconociendo otro tipo de circunstancias. La Constitución bolivariana establece de manera muy clara que ante la ausencia de un presidente legítimo corresponde al presidente de la Asamblea Nacional asumir un mandato muy claro. Estas medidas están destinadas a ayudar a impulsar soluciones democráticas con el fin de lograr la estabilidad política al país y permitirle atender las necesidades apremiantes de la población, ha señalado el Consejo en una nota. Los países de la Unión Europea acordaron adoptar nuevas sanciones al gobierno de Maduro tras la celebración de unas elecciones presidenciales que carecen de credibilidad, por lo que solicitaron que se realicen unos nuevos comicios libres y transparentes. Esta es una información del momento. Estas medidas restrictivas supondrán sanciones a una lista de personas implicadas en la celebración de los comicios, aunque no se espera que den a conocer los nombres oficialmente hasta su próxima reunión en junio. A inicios del mes de octubre, la Unión Europea habría declinado enviar una misión de observación a las elecciones previstas en Venezuela para el 6 de diciembre. El bloque también habría alegado que no habría tiempo de preparar tal visita de una misión de observación ni trato sin éxito, de convencer al régimen de Nicolás de postergar las elecciones por un plazo de 5 a 6 meses. Que es el de convocar elecciones. Y en ese camino es en el que nos hemos pronunciado a su lado. El Parlamento Europeo lo que ha hecho hoy es reconocer que quien está a cargo de esta transición, que va de la ley a la ley,
es Juan Guaidó. La Unión Europea no acepta el resultado de las elecciones que marcaron la reelección de Nicolás en el 2018 y solamente estarían reconociendo la autoridad de la Asamblea Nacional, la cual es conducida por Juan Guaidó. El Consejo Europeo reiteró la necesidad de que se reconozca y respete la función y la independencia de todas las instituciones elegidas democráticamente, en particular la Asamblea Nacional, la liberación de todos los presos políticos, el respeto del Estado de Derecho y de los derechos humanos y las libertades fundamentales. En el mes de octubre pasado, un diplomático europeo adelantó que si Venezuela insistía en realizar las elecciones el 6 de diciembre, la Unión Europea no estaría reconociendo ninguna institución, ni la Asamblea Nacional y ni la Suprema Corte. La Unión Europea expresó además su preocupación por las apremiantes necesidades humanitarias de la población, incluidos muchos ciudadanos europeos que residen en el país, que deben abordarse urgentemente, y resaltó que continuará e intensificará su apoyo a la población de Venezuela, también en los países vecinos, apoyando la inclusión socioeconómica de los venezolanos. Para el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, el régimen de Nicolás carece de legitimidad democrática. Sí, señores, esa es una de la información importante del momento. Continuamos con más noticias. Reconocemos asimismo que su hoja de ruta es la que vamos a apoyar, y esto es muy importante porque esa hoja de ruta establece claramente los 3 elementos, que es el cese de la usurpación, el establecimiento de un gobierno de transición y la convocatoria de elecciones. Comparte toda la información de tu canal. Y además le decimos algo muy importante, que designe representantes diplomáticos en la Unión Europea. Creo que esta posición, que es completa, que incluye también la condena de la violencia sin cuartel que Maduro sigue estableciendo sobre la ciudadanía y sobre los periodistas. Bien, y continuamos con más noticias del país norteamericano. Las elecciones electorales del 2020. ¿Quién irá a quedar realmente? ¿Cuánto tiempo demandará la confirmación de los resultados? Por el momento, el escrutinio continúa en algunos estados claves, incluido Pensilvania, y se acaba de anunciar un recuento manual en Georgia. Pero cada estado tiene un plazo para que las autoridades electorales certifiquen el resultado y validen el recuento de los votos. Georgia tiene hasta el 20 de noviembre, Pensilvania hasta el 23, Arizona hasta el 30. A más de una semana de las elecciones en Estados Unidos, la campaña del presidente Donald Trump avanza con su estrategia para intentar frustrar la victoria de Joe Biden, mientras el ex vicepresidente se centra en poner los cimientos de su futuro gobierno. Como parte de sus esfuerzos para revertir el resultado, el equipo del mandatario republicano acudió el miércoles a una corte federal para intentar impedir que el estado de Michigan certifique los resultados. No creo que tengamos que esperar a que cada estado certifique formalmente sus resultados, ha dicho John Forter, especialista en elecciones del Bipartisan Pro-Life Center, una organización que busca tender puente entre demócratas y republicanos. Creo que en algún momento, o probablemente en los próximos días, con el avance del conteo y quizás el rechazo de ciertos recursos legales, veremos que las diferencias son demasiado grandes como para esperar una reversión mediante acciones legales. Ha agregado, creo que así es como se debe resolver el asunto. Trump tuvo unos 148.000 votos menos, o 2,6 puntos porcentuales, según los totales extraoficiales del voto. Esta es una información del momento. El propio departamento del estado de Michigan, sin embargo, respondió arremetiendo contra la campaña de Trump. Esto no cambia la verdad. Las elecciones de Michigan fueron celebradas de forma justa, segura y transparente, y los resultados fueron un reflejo preciso de la voluntad popular. Por otra parte, el presidente Trump estaría involucrando a todo el gobierno en su lucha contra los resultados legales. El 14 de diciembre es la fecha límite real, pues es cuando los grandes electores de cada estado deben reunirse en el colegio electoral para elegir formalmente al presidente. Una votación en principio dictada por la mayoría del voto popular en las respectivas demarcaciones. Trump, que se ha negado a conceder su derrota, presenta demandas en estados clave para intentar respaldar sus acusaciones sobre un extenso fraude electoral. En el estado de Georgia, la campaña de Trump hizo público lo que describió como pruebas de que se usaron varios métodos para depositar votos ilegales.
En este sentido, las autoridades locales anunciaron un recuento de votos. Dado que el margen es tan estrecho, se requerirá un recuento manual completo en cada condado. Esto ayudará a generar confianza. Será una auditoría y un recuento a la vez. En ocasión de las elecciones del 2000, en las que el republicano George W. Bush y el demócrata Al Gore compitieron por la Casa Blanca, el resultado de Florida fue disputado durante más de 30 días, pero la Suprema Corte puso fin al recuento para que no se incumplieran los plazos, dando ganadora a Bush por una diferencia apenas mayor a los 500 votos. Destacados legisladores republicanos y otros aliados de Trump han respaldado la estrategia del presidente, afirmando que tiene derecho a disputar los resultados electorales. De hecho, Trump atacó a un republicano que se encuentra entre los 3 miembros de una comisión que supervisa las elecciones en el condado de Filadelfia. Esta es una información del momento. Un tipo llamado Al Schmidt, un comisionado de Filadelfia llamado republicano, está siendo utilizado a lo grande por los medios de noticias falsos para explicar cuán honestas fueron las cosas con respecto a las elecciones en Filadelfia. Se niega a mirar una montaña de corrupción y deshonestidad. Ganamos. Continuamos con más de esta noticia importante de las elecciones del país norteamericano. En medio de esto, una encuesta trata de aclarar la postura de la mayoría de la gente. Según el sondeo de Reuters Ipsos, casi el 80% de los estadounidenses, incluida la mitad de los republicanos, cree que Biden fue el ganador legítimo. Bueno, mis amigos, y hasta aquí llegamos con todas las noticias del día. Te invito para que te suscribas al canal, compartas el video en las redes sociales, actives la campanita de notificación, le des like y no dejes tus comentarios en la casilla de mensajes del canal. Gracias y chao. Y que también llamamos a las Naciones Unidas a que investigue claramente es la constatación de todo aquello que la Unión Europea en su conjunto, que el Consejo, insisto, que está ahora mismo reunido en Bucarest, y la Comisión deben reconocer, porque nuestra labor es apoyar, colaborar y acompañar en ese camino de transición. Efectivamente, las medidas adicionales que vaya a tomar la Unión Europea deberán ser aquellas que estén indicadas por ese gobierno de transición, porque sean las más efectivas, las más pertinentes y las adecuadas en tiempo y forma. La Unión Europea ya tiene establecidas unas acciones contra una lista de jerarcas del chavismo que implican no solamente la prohibición de entrar en territorio